Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo la gente se agolpaba en torno a Jesús para oír la palabra de Dios. Estando él de pie junto al lago de Genesaret, vio dos barcas que estaban en la orilla. Los pescadores que habían desembarcado estaban lavando las redes. Subiendo a una de las barcas, que era la de Simón, le pidió que la apartara un poco de tierra. Desde la barca, sentado, enseñaba a la gente. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: rema mar adentro y echen sus redes para la pesca. Respondió Simón y dijo: Maestro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos recogido nada, pero por tu palabra echaré las redes. Y puestos a la orden, hicieron una redada tan grande de peces que las redes comenzaban a reventarse. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a echarles una mano. Vinieron y llenaron las dos barcas hasta el punto de que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se echó a los pies de Jesús diciendo: Señor, apártate de mí, que soy un hombre pecador. Y es que el estupor se había apoderado de él y de los que estaban con él, por la redada de peces que habían recogido. Y lo mismo les pasaba a Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Y Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Entonces sacaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bello relato, tiene una significación muy importante. Hoy las lecturas todas son en una secuencia muy bonita. Cuando uno lee el libro de Isaías, hay algo muy importante cuando el Señor hace también del profeta una experiencia de predicar. Y hay algo que todos sentimos humanamente, todos. Indigno soy, Señor. Cuando uno se llena más de lo espiritual o quiere acercarse más a las cosas de Dios, uno siente que hay algo que no es digno todavía. Y por eso nos mortificamos y nos duele de corazón cuando fallamos, cuando cometemos un error y cuando pecamos. Hay situaciones donde uno dice: me duele de corazón haber ofendido. Dice la palabra del libro de Isaías: al tocar esto tus labios, ha desaparecido tu culpa, está perdonado tu pecado. Entonces escuché la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Contesté: aquí estoy, mándame. Cuando uno se siente tocado por Dios, uno inmediatamente quiere responderle al llamado del Señor. Aquí estoy, mándame. El Salmo 137 va a retomar la misma expresión. La boca del Señor, ángeles y arcángeles cantan al Señor. Vamos a detenernos antes de pasar al Evangelio. No voy a predicar del Evangelio porque quiero que nos detengamos en la segunda lectura. Aquí hay una clave muy importante, es que el Evangelio tiene un problema no para nosotros, sino para el momento espiritual, porque el Evangelio apunta mucho a la emotividad. Este Evangelio es muy profundo y tiene la misma palabra. Mire lo que dice Pedro: Señor, apártate de mí, que soy un hombre pecador. Y uno dice: pero ¿por qué si apenas está escuchando al Señor y están allí? Claro, es un evangelio que apunta a una conversión y a un encuentro profundo. Entonces todo el mundo se queda en la barca, y Pedro y los pescadores que estaban en la barca y viendo al Señor a lo lejos. Entonces uno empieza otra vez como a la parte emotiva. Y a todos nos pasa que la parte emotiva es momentánea. ¿Cuál es la dificultad en el fondo? La decisión existencial. Y por eso quiero que la palabra de este domingo sea conquistar en el espíritu. Que uno tenga la fuerza en el espíritu, no en la emoción. Porque la emoción, todos los días estamos haciendo actos emotivos y el problema de la emoción es que no nos compromete. Cuando uno quiere conquistar en el espíritu, entonces
hace de la vida espiritual una tarea tan profunda que debo conquistar los valores espirituales. Entonces, para conquistar los valores espirituales, tengo que enamorarme de Jesucristo, tengo que seguirlo, pero también tengo que reconocer mis límites. El problema es que uno a veces cree que porque está en lo espiritual ya no va a tener límites humanos. Al contrario, soy tan consciente de mis límites humanos que me da vergüenza delante del Señor. Es lo que le va a pasar a Pedro. Pero Pablo, que es supremamente interesante, Pablo le va a pasar lo mismo. Es que recuerden que Pablo era un judío recalcitrante que persiguió a los cristianos y los llevaba para que los mataran. Entonces, cuando el Señor va a predicar, qué susto. Este es un espía, está camuflado, ¿qué será? Claro, pero hay un momento en que la conquista espiritual de Pablo va a ser tan profunda que no se va a quedar ahí en Jerusalén hablándole a los 4 gaticos. Se va para otros lugares. Él va con una mentalidad grande, que uno tiene que conquistar almas y tiene que conquistar el reino de Dios y uno tiene que conquistar la historia. O sea, Pablo va a ser un hombre apasionado para entender que la vida de un creyente no puede ser estática ni de lugar. El creyente tiene que ir más allá, pero para lograr eso primero tiene que convencerse, no emocionalmente, existencialmente. Aquí es donde está la diferencia, porque a veces nosotros tenemos conquistas emocionales. Me ama, me quiere, tan lindo. No, cuando uno va más allá le toca a veces luchar, le toca sacrificarse, y entonces viene la palabra entregarse. Por eso la palabra que dice primeramente San Pablo a los Corintios en el capítulo 15: si se mantienen en la palabra que les anunciamos, ustedes serán bendecidos. Si no se mantienen, entonces no han creído en nada. Es vano lo que han creído. Emociones. Porque Pablo entiende que la gente es muy de emociones. Pablo va a entender la parte racional porque le va a hablar a los griegos, le va a hablar a los comerciantes en Corintio, le va a hablar a los paganos más difíciles en Roma, pero va a encontrar una ruta para ir conquistando corazones desde la razón, desde la palabra y desde la acción. Razón, palabra y acción. Razón, palabra y acción. Aquí es donde nosotros tenemos que ser fuertes para entender que el Evangelio de Cristo sí transforma la historia, que la conquista espiritual no es la conquista de triunfos humanos que son banales, porque es que nos encantan los triunfos humanos, reconocimiento, poder, prestigio, dinero, fama. Eso nos seduce siempre, y si uno se deja seducir, está lejos todavía del reino del Señor. Escuchen lo que dice Pablo: porque yo soy el menor de los apóstoles y no soy digno de ser llamado apóstol, porque he perseguido a la iglesia de Dios. Vuelve a reconocer su limitante humano. Lo mismo que le pasó a Pedro: Señor, apártate de mí que soy un hombre pecador. Y lo mismo va a decir el profeta: es que no soy digno. A todos nos pasa que hay un momento en que uno dice: qué vergüenza, ¿yo qué voy a hacer aquí? Pablo va a entender también eso. Pero viene la parte más importante. Escuchen porque es para nosotros. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Ah, qué palabra tan hermosa. Aquí es donde entendió Pablo que la gracia de nuestro Señor Jesucristo lo había transformado de tal forma que ya era otra persona, que ya había conquistado realmente lo que en el judaísmo no había entendido. En el judaísmo él se había dedicado a cumplir normas, normas y normas y normas, y el tipo se las sabía todas. Pero un momento decía: esto no me llena, es que esto no es lo que yo estoy buscando. Por eso dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no se ha frustrado en mí. Antes bien, he trabajado más que todos ellos. Antes se siente tan orgulloso, dice: es que los otros se quedaron allá en Jerusalén. Lo dice con mañita, ¿no? Porque sabe que el tema es cómo mantener la unidad en la diversidad. Aunque no he sido yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pues bien, tanto yo como ellos predicamos así, y así lo creyeron ustedes, hoy nosotros. Entonces es importante entender que el seguimiento a nuestro Señor no es una emoción transitoria, es un compromiso existencial para conquistar el reino de Dios.
y uno tiene que conquistar almas, y uno tiene que conquistar la historia. Hay que entender que nosotros somos los protagonistas. Entonces el cristianismo no está detrás de un cuadro maravilloso, la Pietà, todo el mundo le toma fotos allá en Roma, maravilloso, eso es una obra de arte, pero nosotros no vivimos por una obra de arte. Ay, no, que la catedral de Colonia, que qué belleza, que 800 años. I'm sorry, esa no es nuestra fe. Puede estar la catedral más espectacular, pero nuestra fe es Jesucristo el Señor. Y la conquista de un creyente tiene que estar enmarcada en la santidad de Jesucristo, para vivir la santidad en un mundo que no quiere santos. Ese es el problema de fondo, que el mundo de hoy no quiere santos. Por eso la palabra santurrón es una palabra ofensiva. O sea, es un santo de pacotilla, de mentiras, santurrón. No, nosotros no somos santurrones, somos santos, porque Cristo el Señor nos ha santificado. Y la gracia tiene que estar tan presente como lo dice Pablo: pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Apóstol, creyente, un papá excelente, una mamá maravillosa, un hijo feliz. Uno tiene que entender la gracia de Dios porque es Cristo el Señor que nos habita. ¿De qué nos vale tantos triunfos? ¿De qué nos vale tanta fama si no tenemos al Señor? Y hay gente que está buscando siempre ese reconocimiento. En el fondo lo que no tiene es a Cristo. Vivo por la gracia, y por la gracia de Cristo soy lo que soy. Los invito a hacer la profesión de fe diciendo juntos: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María la Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Esa es la conquista más grande, la vida eterna. Y uno tiene que sentir la victoria de Cristo sobre la muerte. A las personas que se sienten derrotadas por la muerte de un ser querido: no, yo creo en la vida eterna. Aquellos que perdieron algo económicamente: el Señor me va a devolver más. Es que el Señor nos devuelve, pero es que uno quiere la fortuna. No es que yo quiero millones. Comes, duermes, tienes casa, tienes vestido. ¿Qué te hace falta? No es que tengo que tener. Tienes a Cristo. Recuérdalo, tienes a Cristo. ¿De qué te vale la gloria humana si no tienes al Señor? Repítanlo conmigo, porque también nosotros tenemos hoy que sentir la gracia. Digámoslo juntos: por la gracia de Dios soy lo que soy. Soy lo que soy. Por la gracia de Dios Por la gracia de Dios soy lo que soy. soy lo que soy. Cristo es el Señor. Cristo es el Señor. Soy lo que soy Soy lo que soy. porque Cristo es el Señor. Porque Cristo es el Señor. Amén. Amén. La gloria sea del Señor. Vivamos la gracia, vivamos la alegría, el esplendor de la fe. Y no importa lo que pase, siempre lo que soy es por gracia de Dios.